Cuando Dios anhela que nosotros hagamos una obra para Él, lo primero que Dios va a hacer es que Dios se va a revelar a nosotros. Así que Dios tenía un propósito con Saulo. Y el Señor Jesús personalmente se presenta a Saulo. ¿Por qué no se le presentó a un discípulo? ¿Por qué no se le presentó a alguien más? Bueno, porque ellos ya lo conocían. No podemos servir a Jesús a quien no hemos visto. Necesitamos ver a Jesús. Alguien diría, eso es imposible. No lo es, porque el velo fue roto ya. Dice la Escritura que el velo fue roto. Y dice la Escritura claramente en Hebreos: acercaos confiadamente al trono de la gracia. Jesús está revelándose a nosotros, se revela a nosotros. Y no en visiones, sino como Saulo se le presentó. Entonces, para poder Saulo testificar y llevar el evangelio a la misión especial que Jesús tenía para Saulo, era importante, era necesario que Saulo viera a Jesús, lo viera a él con sus ojos. ¿Por qué? Por dos razones: para que él pudiera testificar que conocía a Jesús. Si Saulo no decía a los discípulos que comieron y bebieron con Jesús y anduvieron con Jesús en el camino, imagínense aquellos discípulos a los cuales incluso les iba a predicar Saulo, porque los discípulos no tomaron la visión completa. Y viene el Señor y dice: Saulo me es instrumento, este va a llevar el evangelio. Saulo lleva el evangelio de Jesús. ¿Por qué? Porque es uno de los discípulos, como él dice, como abortivo, ya de último. Está hablando a los discípulos que estuvieron con Jesús por 3 años y medio, que anduvieron en el ministerio de Jesús, que testificaron. Estamos hablando que fueron testigos visibles de las obras, de los milagros y los prodigios que Jesús había hecho. Estos discípulos no le iban a recibir a cualquiera el evangelio de Jesús, ya que ellos habían andado con Jesús minuto a minuto y segundo a segundo. Entonces, cuando este hombre se presenta delante de los discípulos, este hombre puede testificar y puede ser creíble el testimonio del evangelio. La palabra que sale de la boca de Saulo puede tener peso de verdad y credibilidad, porque puede decir: yo vi a Jesús. Yo conocí a Jesús. A mí se me presentó el Señor en rumbo a Damasco. Y en Hechos, el apóstol Pablo tiene que convencer a muchos de que él tiene el derecho de predicar el evangelio, porque él ha visto a Jesús. El requerimiento del creyente ahora en día para poder recibir la gloria y la magnificencia, el poder, los milagros, la unción y lo que usted quiera, incluso para predicar de Jesús, es haber visto a Jesús, conocer a Jesús. No que alguien me contó, no, usted personalmente como hijo de Dios tiene que llegar al punto donde usted se le revele el Señor Jesucristo como se le reveló a todos. No hablando de visión ni revelación, porque la iglesia ahora en día se ha alejado de eso, de esa unión, por causa de la religión que ha puesto muchos peros. Es que no eres capaz, no eres santo completamente, tienes que ser santo y hacer esto y hacer lo otro. ¿Cuántas demandas? Si Dios se le reveló a un hombre de la categoría de Saulo de Tarso, definitivamente Dios se puede revelar a nosotros ahora en día. Claro que sí. Entonces, tercero, es importante el conocer a Jesús para poder tener una relación íntima con Jesús. Usted no puede hablarle a un desconocido. Cuando nosotros conocemos al autor y el consumador de la fe, Hebreos 12 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. ¿Puesto los ojos en quién? En Jesús. Nosotros vamos a ser libres de miedos y temores cuando nosotros tenemos nuestra mirada puesta
en quien nosotros ya conocemos, en Jesús. Recuerde que no podemos seguir nosotros a alguien que no conocemos. Es imposible creerle a Jesús cuando no se le conoce a Él. Hebreos 12 dice, el versículo 2, leamos una vez más, dice, puesto los ojos, ¿en quién? En Jesús. En Jesús. Las doctrinas pueden ser muy buenas, pero no es Jesús. Las bodas pueden ser buenas, pero no es Jesús. ¿Por qué dice puesto los ojos en Jesús? Porque Él es la fuente de todo lo que nosotros necesitamos. Jesús es mi sanidad, Jesús es mi libertador, Jesús es mi proveedor, Jesús es mi abogado, Jesús es mi médico, Jesús es mi esposo, Jesús es mi todo. Cuando nosotros conocemos a Jesús y lo reconocemos a Él como el todo en nuestras vidas, jamás vamos a tener problema alguno. Jamás. Termino el versículo antes tomado, Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestra mirada, nuestro centro, nuestro enfoque tiene que estar en el Señor Jesucristo. Esto dando por sentado que nosotros lo conocemos, que sabemos quién es Él. Cuando no se conoce a Jesús, no estamos hablando de conocer de Jesús, ¿ok? Porque lo que voy a leer en unos minutos le va a dar a usted una idea de lo que estoy hablando, más amplia. Podemos conocer de Jesús, pero cuando nosotros conocemos a Jesús personalmente, íntimamente, que ya no creo que tengo que orar 50,000 veces por una cosa. Oro, creo y lo recibo porque lo conozco a Él. Amén. Y no hay problema más grande que mi Jesús, y no hay circunstancia más grande que mi Jesús. El capítulo 4 versículo 23. Vamos a leer este relato muy importante. Los discípulos conocían y comían con Jesús. Lo habían visto, pero tenían un problema. Es que no creían en Jesús. Y puede suceder tal cosa. Puede suceder que usted realmente conozca mucha teoría, tenga muchos versículos en la mente. Puede suceder que usted tenga mucho conocimiento de la palabra, pero la palabra todavía no ha llegado. El rema todavía no se ha hecho carne en tu vida. En el capítulo 4, cuando nosotros tenemos puestos los ojos en Jesús, cuando conocemos a Jesús, sabemos quién es Jesús, qué es capaz de Jesús, que Él es el cual se presenta en todo momento, en los momentos buenos y malos, que Él está presente siempre, que la distancia no es un problema, porque en Cristo no hay distancia, en Dios no hay distancia. Mateo 4:23 lo tenemos. Leamos ese relato porque es interesante. 4:23 dice: recorriendo Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se difundió su fama, el versículo 24, por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, dice, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. ¿Quién los sanó? Él. Él mismo los sanó. Estamos hablando de una intimidad, la relación que Jesús desarrolla con cada hombre y cada mujer. Si usted quiere tener una conversación con Coca-Cola, Coca-Cola va a enviar a una representante. Si usted quiere hablar con Google, Google va a enviar un representante.
Si quiere hablar con el Banco de América, él va a enviar un representante. Si usted quiere hablar con el banco, con la industria, la compañía más grande del mundo, ellos no van a venir personalmente. El CEO, él va a enviar un representante. Pero Jesús se encarga de sí mismo, él, tener el toque, porque lo importante aquí es ese toque, es esa relación íntima, esa relación. Él se asegura que lo vean, que los toca. Ese toque, cuando Jesús los toca a los discípulos, cuando tocaba a los enfermos, él personalmente los tocaba. Fácilmente le pudo haber dicho Jesús a los discípulos: tóquenlos todos ustedes, oren por ellos para que sean sanados. Dice la Biblia que aquí él personalmente los sanaba, él personalmente los tocaba, él personalmente. ¿Por qué? Porque la relación aquí, el evangelio, no se trata de tú, alguien más y Dios. No, estamos hablando de que es tú y Dios. Dios quiere tener relación contigo. Dios te toca. Cuando tú estás sanado, cuando tú estás enfermo, Dios te toca personalmente y te sana. Aquí la Biblia lo dice. Cuando tú estás oprimido, Él está ahí contigo. Tú tienes que creer, conocer a ese precioso Jesús. ¿Cómo Él es? Él vino a la tierra. Él no, desde el trono, él fácilmente Dios pudo haber dicho: salva a todo mundo, mi hijo no tiene que morir. No, Jesús, Él escogió, Él vino. Dice la escritura en Hebreos capítulo 2 versículo 9 que Él no estimó el ser igual a Dios. No escatimó el ser igual a Dios. Él mismo. María necesita salvación, yo voy a ir a salvarla. Estamos hablando que es el fundador, el autor, el fundador de la fe, Jesús, el cual está contigo en las buenas y en las malas.